Ahora veamos cuáles son los elementos que debería tener una introducción. Una introducción debería tener por lo menos 5 elementos. No es necesario que estén todos, pero por lo menos debería tener la mayoría de estos elementos o todos los 5 elementos. En primer lugar, un gancho o una frase llamativa. Esta es una oración o una idea inicial que capte la atención del lector. Puede ser una pregunta, puede ser una cita, una estadística, una anécdota o una afirmación sorprendente. En segundo lugar, una introducción debería tener un contexto o unos antecedentes, es decir, proporcionar información básica sobre el tema del que se va a escribir para que el lector entienda de qué se trata dicho tema, ¿no? O dicha tesis. Esto puede incluir definiciones de términos claves, mencionar hechos relevantes, históricos o explicar brevemente el trasfondo del tema. En tercer lugar, una introducción debería tener un planteamiento del problema o del tema central. Debe presentar el tema principal del ensayo y explicar por qué es importante o por qué es relevante ese tema. En cuarto lugar, debería tener un objetivo o más bien anunciar claramente el objetivo o la tesis. Esta es la idea central que va a defender el ensayo. El autor debe anunciar brevemente cuál es el objetivo o cuál es la tesis que va a defender ese ensayo. Así que debe ser clara, debe ser específica, debe presentar su postura y su argumento principal de una manera entendible. Y en quinto lugar, un ensayo, una introducción de un ensayo debería tener la estructura del ensayo, es decir, mencionar brevemente cómo se organizará el ensayo, cómo se presentará ese ensayo, cuál será la metodología. Esto va a ayudar al lector a tener como un mapa general, ¿sí? Como un mapa del ensayo, de todo el ensayo, de los argumentos del ensayo. La idea es esa, que la introducción permite al lector entender cuál es el fin principal de la tesis, cuál es el argumento del autor y cuál es la estructura, cuál es el mapa con el cual va a presentar esos argumentos. Estos 5 elementos debería una tesis contener. Por lo menos el objetivo de la tesis, la estructura del ensayo, el contexto, antecedentes son elementos esenciales que siempre deben estar, pero lo ideal es que estén los 5 elementos. Aquí tengo algunos ejemplos hechos con inteligencia artificial eh, sobre introducción. Por ejemplo, ¿sabías que más del 80% de las personas subestiman el poder de la escritura en su vida diaria? Esa es como una frase llamativa, ¿no? O una frase impactante, un gancho. La escritura no solo es una herramienta de comunicación, sino también una forma de expresar ideas, emociones y pensamientos. Este es, digamos, un contexto, un antecedente. Desde la antigüedad ha sido fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. En este ensayo se explorará cómo la escritura influye en la forma en que las personas se comunican y construyen su identidad en la era digital. Aquí ya viene el planteamiento del problema, el tema central y ahora el anuncio de la tesis. Este texto argumentará que la escritura, más allá de ser una habilidad técnica, es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y la conexión humana. Para ello, y aquí viene ya el anuncio de la estructura del ensayo, para ello se analizará su papel histórico, luego su impacto en la comunicación moderna y finalmente su relación con la identidad personal. Aquí tenemos un segundo ejemplo. ¿Puede una máquina pensar como un humano? Y aquí viene el gancho, ¿sí? La inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas, revolucionando industrias como la medicina, la educación y el entretenimiento. Aquí está el contexto, el antecedente. Sin embargo, este proceso también ha generado debates éticos y preocupaciones sobre el futuro del empleo y la privacidad. Aquí está el planteamiento del problema. ¿Sí? En este ensayo se examinará cómo la IA está transformando nuestra sociedad y si es posible que llegue a superar la inteligencia humana. Perdón, y si es posible que llegue a superar la inteligencia humana. Se sostendrá que aunque la IA tiene un potencial enorme, es crucial establecer límites éticos y legales para garantizar que su desarrollo beneficie a la humanidad. Este es el objetivo, ¿sí? La tesis. Para ello, y aquí viene la estructura, primero se analizará sus avances tecnológicos, luego los desafíos éticos que plantea y finalmente las regulaciones necesarias.
Aquí tenemos un tercer ejemplo. Imagina un mundo sin libros, sin historias, sin la posibilidad de viajar a otros lugares a través de las palabras. Aquí está el gancho. La lectura ha sido desde hace siglos una de las herramientas más poderosas para el aprendizaje, la empatía y el entretenimiento. Este es el contexto, los antecedentes. Sin embargo, en la era digital, muchas personas han dejado de lado este hábito, prefiriendo formas más rápidas y visuales de consumir información. Aquí está un planteamiento de un problema. En este ensayo se explorará, y aquí viene el anuncio de la tesis, por qué la lectura sigue siendo fundamental en el desarrollo personal y social, incluso en un mundo dominado por la tecnología. Se argumentará que la lectura, y esta es la estructura del ensayo, se argumentará que la lectura no solo mejora nuestras habilidades cognitivas, sino que también nos ayuda a comprender mejor a los demás y a nosotros mismos. Para ello, primero se discutirá sus beneficios educativos, luego su impacto en la empatía y finalmente su papel en la era digital. Ahora, estos ejemplos que me ha dado la inteligencia artificial, pues están los 5 elementos en orden. Sin embargo, no es necesario que estén los 5 elementos en orden. Por ejemplo, aquí está la introducción del ensayo de apologética que presenté el curso pasado. Dice, introducción. Todos los creyentes se enfrentan a desafíos apologéticos en el día a día. Algunos son desafíos más intelectuales y otros son más comunes, pero nunca hay ausencia de ellos. Este es como el gancho, ¿sí? La frase llamativa. De ahí que Pedro ordene a todos los cristianos estar preparados para presentar defensa de la fe. Aquí hay como un antecedente, ¿sí? Pero si este es el caso, ¿qué metodología se debería usar para hacer apologética? ¿Qué argumentos se podrían esbozar? Aquí hay un planteamiento del problema. Y aquí viene un anuncio de mi tesis. La posición del presente autor es que la apologética presuposicional es la más bíblica, la más reformada y la más eficaz. Pero este ensayo no tiene como objetivo argumentar a favor de esta última afirmación. En estos 3 puntos, que es la apologética más bíblica, reformada y eficaz, se dan por sentado. El propósito más bien es intentar dar una explicación clara del funcionamiento de dicha metodología. Ese es el punto de este ensayo. Este método apologético, y aquí viene nuevamente como un planteamiento del problema o como un antecedente, este método apologético ha sido bautizado con varios nombres por sus propios defensores. Se le conoce mayormente como apologética presuposicional, pero se han propuesto otros nombres como apologética trascendental, apologética pactual, apologética reformada. Cada uno de estos títulos nos revela cierta verdad para comprenderlo. Los 2 primeros se centran en la metodología en sí, mientras que los 2 últimos se centran en la teología en la que se fundamenta. Este ensayo, y aquí viene nuevamente el anuncio de la tesis, se enfocará en explicar únicamente los 2 primeros, con el fin de hacer entendible la metodología y luego se proveerá un ejemplo práctico de su funcionamiento. Y aquí está también la estructura del ensayo. Entonces, digamos que esta introducción contiene esos elementos, pero tal vez no en el orden en que lo está presentando la inteligencia artificial. Pero estos son algunos ejemplos que son útiles para entender lo que debe llevar una introducción.